Bienvenidos al avance del capítulo 55 de la telenovela La historia de Juana. Jenny y Castillo estaban disfrutando de un momento especial juntos, uno de esos que parecen mágicos y que les hacen darse cuenta de todo. Después de tanto tiempo esquivándose y evitándose, finalmente habían encontrado el momento perfecto para estar juntos. Fue entonces cuando Castillo, sin pensarlo demasiado, le confesó a Jenny lo que sentía. Estaba completamente enamorado de ella. Sin embargo, antes de dejarse llevar por la emoción, Jenny le recordó algo importante. Había que buscar a Juana cuanto antes. Sin dejar que la urgencia del momento rompiera la magia, Jenny le dio un beso a Castillo, como si le estuviera diciendo que todo estaría bien. Felipe se acercó a Carlos con una mezcla de seriedad y preocupación. Le aseguró que Juana no tenía nada que ver con Gabriel y que no era cómplice de nada. Pero Carlos, siempre desconfiado, le advirtió que Paula era capaz de cualquier cosa y que podía intentar culpar a Juana. Felipe, firme en sus palabras, insistió en que su sobrina era incapaz de hacerle daño a nadie. A pesar de esto, le contó a Carlos que Jenny y Castillo estaban en busca de Juana y Gabriel. Antes de terminar la conversación, Carlos le pidió a Felipe que si se enteraba de algo nuevo sobre Gabriel y Juana, por favor, le avisara de inmediato. Jenny y Castillo estaban completamente absortos el uno en el otro, disfrutando de cada segundo como si el tiempo se hubiera detenido. Entre risas y miradas cómplices, se dieron cuenta de lo enamorados que estaban y de cuánto se amaban. En medio de la emoción, un pequeño tropiezo hizo que ambos se cayeran de la cama. En lugar de interrumpir el momento, el incidente los hizo reír a carcajadas. Entre risas y besos, continuaron disfrutando el instante, sabiendo que esos momentos eran los que realmente importaban. Remy estaba decidido a conquistar a Daniela, y su esfuerzo no estaba pasando desapercibido. Daniela no podía evitar sentirse encantada cada vez que lo veía. Remy, siempre atento, le dijo lo hermosa que estaba y lo bien que se había arreglado. Las palabras de él hicieron que Daniela se pusiera nerviosa, pero no de una manera incómoda, sino más bien como si no supiera cómo manejar tantos cumplidos. Para relajar el ambiente, Remy empezó a jugar con ella y, como si fuera poco, le mostró un truco de magia. El gesto logró captar aún más la atención de Daniela, quien cada vez se sentía más atraída por él. Gabriel estaba al borde del colapso, con la cabeza llena de preocupaciones. No dejaba de pensar en cómo encontrar una solución a todo lo que estaba pasando. Sentía que el lío en el que Paula y Rogelio lo habían metido no tenía salida. Juana, intentando calmarlo, le pidió que respirara y que tratara de tranquilizarse, asegurándole que todo iba a estar bien. Pero Gabriel estaba decidido, pensaba entregarse. Lo único que tenía claro era que, si daba ese paso, lo haría con Castillo, ya que era la única persona en la que confiaba plenamente. Aunque Juana intentó convencerlo de buscar otra opción, Gabriel sentía que no había más caminos posibles. Aún así, Juana insistió en que debían defenderse con todas sus fuerzas antes de tomar decisiones drásticas. Castillo y Jenny estaban completamente entregados al momento, disfrutando de esa conexión que tanto tiempo les había costado aceptar. Sin embargo, justo cuando el ambiente estaba en su punto más íntimo, el sonido del teléfono rompió el encanto. Castillo se quedó inmóvil por un segundo, como si hubiera caído en la cuenta de algo importante. El momento mágico se esfumaba lentamente, pero el sentido de urgencia comenzaba a tomar su lugar. Camila le confesó a Manuel, con evidente preocupación, que Rogelio había movido sus influencias para que el fiscal reabriera una investigación en su contra por el asesinato de su propio padre, ocurrido hace años. Manuel, intentando calmarla pero sin restarle importancia al asunto, le explicó que Rogelio solo estaba detrás de más poder político y que no dudaba en destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Las palabras de Manuel, lejos de tranquilizar a Camila, la dejaron aún más asustada, consciente del peligro en el que estaba metida. Rogelio, siempre manipulador, estaba maniobrando para apoderarse de las acciones de Elvira. Con una frialdad calculadora, comentó que había un plan en marcha para deshacerse de Gabriel y hacer que pareciera un enfrentamiento con la policía. Paula,
fiel a su estilo, le recordó que no podían olvidarse de Juana, pues también la quería muerta. Rogelio, sin titubear, aseguró que pronto movería a todos sus contactos en la cervecería para convertirse en presidente, mientras Paula seguía casada con Gabriel. Con una sonrisa de satisfacción, Rogelio dijo que había que celebrar como todo estaba saliendo según sus planes. Sin embargo, antes de que Paula pudiera dejarse llevar por la emoción, le pidió que mantuviera la calma. Pero Paula, implacable, dejó claro que lo único que deseaba era ver a Juana fuera de su camino, sin importar el costo. Gabriel, visiblemente preocupado, le insistió a Juana que necesitaba hablar con Castillo cuanto antes, aunque eso significara arriesgarse. Juana, con voz firme pero preocupada, le recordó que no podía ir al pueblo porque lo reconocerían y podrían capturarlo. Pero Gabriel, decidido y sin muchas opciones, le respondió que debía hacerlo de todos modos. Necesitaba encontrar una salida a todo lo que estaba enfrentando. Juana intentó hacerle ver las cosas con más calma, sugiriendo que pensara bien antes de actuar, pero Gabriel fue contundente: lo primero era protegerla a ella y al bebé. Eso era lo único que importaba. Rogelio confrontó a Paula con una pregunta directa: quería saber por qué estaba tan interesada en el hijo de Juana. Paula, sin rodeos, respondió que ese niño sería el heredero de todo lo que poseía Gabriel, y eso lo convertía en una pieza clave en sus planes. Su frialdad dejó claro que no era un simple capricho, sino una estrategia cuidadosamente calculada. Manuel, intentando tranquilizar a Camila, le dijo que si Rogelio realmente quisiera matarla, ya lo habría hecho. Su lógica era simple: si todavía estaba viva, era porque había algo en ella que Rogelio temía perder o que le daba poder sobre él. Camila, confundida y asustada, no sabía qué pensar ni cómo reaccionar. La incertidumbre la dejó paralizada, sin tener claro cuál debía ser su próximo paso. Juana no podía parar de llorar. La decisión de Gabriel de entregarse a la policía la había dejado completamente devastada. Con el cuerpo cansado y el alma rota, se dejó caer en la cama, incapaz de encontrar consuelo. Sus manos, casi de forma automática, fueron a su vientre, acariciando suavemente la panza mientras hablaba con su bebé. Entre sollozos, le pidió perdón, como si el pequeño pudiera escucharla. Le suplicaba que la entendiera, que no quería que sufriera cuando naciera. Su mayor miedo era que algo malo pudiera pasarle, tanto a él como a Gabriel. No podía imaginar una vida lejos de ellos, solo deseaba que nunca tuvieran que separarse. David, siempre curioso y un poco celoso, le preguntó a Inés dónde había conocido Daniela a Remy. Inés, sin darle demasiada importancia, le respondió que lo había conocido en una app de citas. La respuesta dejó a David sorprendido, casi incrédulo. Sentía que una mezcla de celos e inseguridad le recorría el cuerpo. No podía evitar pensar en Daniela saliendo con alguien más, y la idea lo incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Enriqueta, siempre directa, le preguntó a Carlos cómo lo había tratado Felipe. Carlos, con un gesto serio, le explicó que solo había ido a buscar información, pero que en el proceso se dio cuenta de algo: Felipe parecía tener la sensación de que Enriqueta no lo merecía. La revelación dejó a Enriqueta sorprendida, sin palabras. No esperaba escuchar algo así, y la idea de que alguien pudiera pensar eso la dejó pensativa. Gabriel entró a la habitación y encontró a Juana llorando desconsoladamente. Se acercó de inmediato, intentando calmarla, diciéndole que no se dejara llevar por los pensamientos negativos, que muchas de las cosas que temía quizás nunca pasarían. Juana, con la voz quebrada, le confesó que no quería separarse de él. Lo único que deseaba era estar a su lado y criar juntos al bebé. Pero Gabriel, con el dolor evidente en sus ojos, le explicó que no había otra opción. No podían seguir huyendo eternamente. La única manera de resolverlo era que él se entregara. Juana, rota por dentro, le reprochó entre lágrimas lo injusto de la situación. Habían luchado tanto por su amor, y ahora parecía que todo se desmoronaba. No podía soportar la idea de no volver a verlo. Gabriel, intentando ser fuerte por ambos,
Le aseguró que tendrían que mantenerse firmes. Solo así podrían enfrentarse a todas las personas que querían hacerles daño y proteger lo que más les importaba a su familia. Después de pasar un momento increíble juntos, Castillo y Jenny estaban en las nubes, compartiendo lo que sin duda consideraban uno de los mejores momentos de sus vidas. Pero justo cuando pensaban que todo estaba perfecto, el teléfono de Jenny sonó, interrumpiendo su alegría. Era una llamada de Josefina, su madre, pero Jenny, al no querer hablar en ese momento, decidió rechazarla. En lugar de eso, optó por llamarla después desde otro teléfono. Jenny, preocupada por la situación de Gabriel y Juana, llamó a su madre para darle toda la información que había conseguido. Pero antes de que pudiera decir mucho, Felipe agarró el teléfono y le dijo a Jenny que necesitaban saber urgentemente dónde estaban Gabriel y Juana, ya que Paula había comenzado a hablar mal de ellos en todos los medios, lo que estaba afectando gravemente a Gabriel. Castillo, observando lo que estaba sucediendo, le sugirió a Jenny que Gabriel debía entregarse. Solo de esa manera, toda la gente sabría que estaba dispuesto a rendirse, y, en teoría, la policía no podría hacerle nada. Jenny, agradecida por el apoyo de Castillo, le dio las gracias, pero él no dudó en decirle que, pase lo que pase, iban a encontrar a Gabriel. No iba a descansar hasta dar con él. Carlos y Enriqueta, agradecidos por todo lo que Camila había hecho por ellos, le expresaron su gratitud. Sin embargo, Camila no estaba tan tranquila. Les dijo que Rogelio estaba empeñado en hundirlos a todos, sin compasión. Aprovechando la situación, trató de manipular a Carlos y Enriqueta, diciéndoles que ella estaba en serio peligro y que no podía seguir más desamparada. Al final, salió de la oficina, dejando a Carlos totalmente impresionado y pensando en todo lo que acababa de escuchar. Daniela le entregó a David un reporte que tenía que revisar, pero David, visiblemente molesto, no parecía estar de buen humor. Tras recibir el reporte, David no pudo evitar preguntarle a Daniela por qué estaba vestida de esa manera, insinuando que no era el momento para estar tan arreglada. Daniela, tranquila, le explicó que simplemente había querido vestirse bien, pero eso no calmó a David, quien le respondió que debía concentrarse más en el trabajo. Antes de que pudiera continuar, David preguntó quién era la persona con la que Daniela había estado comiendo recientemente. Daniela, con una sonrisa, le dijo que era alguien muy divertido y cariñoso. Con una mirada celosa, David la dejó ir mientras ella salía de la oficina. Mientras tanto, Castillo y Jenny estaban decididos a encontrar el coche que Gabriel estaba conduciendo. Habían recibido información de uno de los escoltas de Gabriel, quien les había dicho que el vehículo era pequeño y de color azul. Mientras buscaban pistas, Jenny, visiblemente frustrada, le dijo a Castillo que no entendía por qué estaban pasando por todo esto, por qué Gabriel y Juana tenían que esconderse, especialmente cuando no habían hecho nada malo. La situación parecía cada vez más absurda para ella. Inés, con tono serio, le comentó a Manuel que Carlos y Enriqueta querían hablar con él. La noticia dejó a Manuel un poco sorprendido, sin saber qué esperar de esa conversación. No entendía bien por qué los dos querían reunirse con él, pero algo en la forma en que Inés lo dijo lo hizo sentirse algo incómodo. Camacho, con un tono de urgencia, le contó a Rogelio que Castillo había comenzado a investigar sobre Gabriel por su cuenta, sin contar con el apoyo de la policía. Eso encendió rápidamente la ira de Rogelio, quien, furioso, se preguntó en voz alta dónde estaría metido Castillo. El hecho de que no estuviera siguiendo el protocolo de la policía lo hizo sospechar aún más. Mientras tanto, Castillo logró localizar el carro que Gabriel había estado conduciendo. Sin embargo, cuando se acercaron al vehículo, Jenny notó que estaba vacío. No había señales de Gabriel ni de Juana por ningún lado. Esto hizo que Jenny se pusiera aún más nerviosa. Castillo, con calma, le explicó que, aunque el carro estaba ahí, lo más probable era que Gabriel y Juana estuvieran cerca, tal vez en algún hotel. Jenny, con el corazón acelerado, no dejaba de pensar en su hija Juana, preocupada por su bienestar. Castillo, viendo la desesperación en su rostro, trató de tranquilizarla,
diciéndole que todo se iba a resolver y que debían mantener la calma. Manuel, al llegar a la oficina de Carlos y Enriqueta, se encontró con David, quien, con una actitud confiada, le dijo que confiaba en él. Eso hizo que Manuel se sintiera un poco más seguro, aunque aún tenía dudas sobre lo que estaba pasando. Fue entonces cuando Carlos, con un tono directo, le dijo que Rogelio quería apoderarse de las acciones de Elvira para tomar el control de toda la cervecera. Sin rodeos, Carlos le preguntó a Manuel de qué lado estaba, si con ellos o con Rogelio. La pregunta dejó a Manuel completamente desconcertado, sin saber qué responder, sintiéndose atrapado entre dos opciones difíciles. Camacho, siguiendo con su tarea de monitorear todo, le informó a Rogelio que había logrado intervenir todos los teléfonos para obtener información sobre Gabriel. Sin embargo, Rogelio, con una expresión de frustración, le dijo que, tarde o temprano, alguna de esas ratas terminaría soltando algún dato clave sobre Gabriel. La idea de que pudieran tener acceso a esa información lo hizo enojar aún más, sintiendo que todo se estaba complicando más de lo que esperaba. Manuel, visiblemente preocupado, les explicó a todos que se encontraba en una situación muy difícil. No sabía qué hacer ni cuál era el camino correcto, lo que lo dejaba atrapado en un mar de dudas. David, al ver su angustia, trató de darle un poco de perspectiva. Le dijo que la cervecera no solo era un negocio, sino que también afectaba a muchas familias, por lo que necesitaban saber qué iba a pasar si Rogelio lograba conseguir las acciones de Elvira. La preocupación era real, ya que las decisiones de Rogelio podían cambiarlo todo. Manuel, con un suspiro, les reveló que Rogelio ya tenía un prestanombres dentro de la cervecera y que, en realidad, controlaba un gran porcentaje de las acciones. Eso hizo que todos se quedaran en silencio, dándose cuenta de lo grave que se estaba poniendo la situación. Manuel, con firmeza, les dijo a Carlos y a los demás que él quería estar del lado de ellos, no del de Rogelio. Estaba decidido a apoyarlos, pero, por otro lado, también sabía lo arriesgado que era hablar tan abiertamente de todo eso. Antes de terminar, Manuel les pidió a Carlos y al resto que no dijeran nada de lo que acababa de contarles. Quería asegurarse de que no se filtrara esa información, al menos no hasta que tuvieran claro qué hacer. Carlos, aunque visiblemente molesto por todo lo que estaba pasando, no respondió de inmediato. Sabía que Rogelio siempre les había hecho la vida imposible a todos en la cervecera, pero no pudo evitar sentirse frustrado por la situación y por la falta de respuestas claras. Finalmente, se quedó callado, sin saber bien qué decir o hacer en ese momento. Juana y Gabriel ya habían tomado la difícil decisión de que Gabriel se entregara a la policía, pero, con el corazón roto, Juana le dijo que quería apoyarlo en todo lo que pudiera. Sin embargo, Gabriel, tratando de ser fuerte por ambos, le pidió que no se preocupara, que ella debía quedarse en un lugar seguro mientras él iba solo a entregarse. Al escuchar esto, Juana no pudo evitar ponerse a llorar, abrazando a Gabriel con todas sus fuerzas, temiendo lo peor. Justo en ese momento, Castillo y Jenny llegaron al lugar, encontrándolos. Gabriel y Juana se sorprendieron al verlos, pero Jenny, al ver a su hija, no dudó en correr hacia ella y darle un abrazo, aliviada de verla bien. Gabriel, aunque aún estaba confundido, le preguntó a Castillo cómo los habían encontrado. Castillo, con calma, le explicó que los habían estado buscando por todos lados. Pero Gabriel, decidido, le reiteró que iba a entregarse a la policía y que él era la única persona en quien confiaba. Ante esto, Castillo, preocupado, le dijo que el fiscal estaba haciendo todo lo posible para capturarlo, pero también le insistió que debía entregarse públicamente, a través de la televisión. Así, todos sabrían que él estaba dispuesto a rendirse, y lo más importante, la policía no tendría excusa para matarlo. Mientras tanto, Rogelio, con una mente fría y calculadora, fue a buscar a Camila. Ella, viendo la oportunidad, trató de manipularlo para evitar que tuvieran más problemas. Con mucha astucia, Camila comenzó a seducir a Rogelio y, sin que él pudiera resistirse, lo invitó a su habitación. Una vez allí, Camila empezó a desnudarse,
con la intención de aprovechar la situación a su favor. Por otro lado, Gabriel, aún con la mente agobiada por la situación, le dijo a Castillo que antes de entregarse, quería hablar con su abogado. En ese momento, sin pensarlo mucho, tomó el teléfono de Castillo y marcó el número de Claudio, su abogado. Cuando Claudio contestó la llamada y escuchó la voz de Gabriel al otro lado, se sorprendió, pero le dijo que necesitaban reunirse con urgencia. Sin embargo, lo que Claudio no sabía era que la llamada estaba siendo escuchada en secreto por Camacho, quien no perdía detalle de cada movimiento que se hacía en torno a Gabriel. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.